Bueno, hermanos, vamos a continuar con la serie sobre la sana doctrina. Hoy vamos al tema número 6 de esta serie. Y el tema que vamos a ver en esta mañana la he titulado Doctrina a la Buffet. Yo no sé cuántos de ustedes saben qué es un buffet. Un buffet es un lugar donde usted va y le ponen al frente suyo una serie de alimentos. Y en esta serie de alimentos usted es el que escoge. Usted es el que decide qué es lo que más le apetece, lo que más le gusta. Y usted dice, yo quiero que me eche un poquito de esto, un poquito de aquello, pero de esto no quiero. O sea, usted es el que decide qué es lo que se va a comer, qué es lo que usted quiere. No es lo que le pongan. Yo no sé a cuántos de ustedes en la casa, de alguna manera, uno cuando era chiquitillo, a uno le ponían comida que no le gustaba. Por ejemplo, a mí no me gustó nunca el hígado. Yo no sé a cuántos les pasa lo mismo, pero cuando nos ponían el plato de hígado, ¿qué había que hacer? Había que comérselo. ¿Por qué? Porque no era la buffet, o sea, no es lo que yo escojo, sino lo que me están poniendo enfrente, y eso, aunque a veces no me guste, es lo que yo necesito. En este caso, ahora yo no sé cuántos saben que el hígado realmente es bastante bueno, por todos los nutrientes que tiene, aunque no a todos nos guste o les gustara en algún momento lo que era el hígado. Hermanos, es interesante porque el Evangelio es algo parecido. El Evangelio nunca puede ser, hermanos, al gusto del cliente. Una persona no puede pretender venir a Cristo buscando de que la doctrina se acomode a lo que yo quiero, que la doctrina se acomode a lo que a mí me gusta y desechar lo que no me gusta. Aunque hay personas que lo hacen de esta forma, hermanos, eso no es lo que la Biblia nos enseña. Yo quiero que vayamos a Gálatas capítulo 1, versos del 6 al 10, y veamos lo que Pablo le está hablando a los Gálatas, a estos hombres que en algún momento, estas personas recibieron otro evangelio, escucharon un evangelio que era de alguna manera más llamativo, pero que no era realmente el verdadero evangelio. Y vea lo que Pablo les dice a los Gálatas en el capítulo 1, y vamos a leer del verso 6 al verso 10, y dice así: Estoy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, oiga lo que dice Pablo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea maldecido. Es una palabra fuerte. Si cambia el evangelio. Dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, y es que él hace una segunda afirmación, como diciendo realmente, tomen esto en consideración que les estoy diciendo. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldecido. Verso 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermano, yo no sé cuántos de ustedes ven que esta palabra es una palabra fuerte, que Pablo le está hablando a los Gálatas. Pablo le está diciendo, ustedes, estoy perplejo, yo no puedo entender cómo están siguiendo un evangelio diferente. Ahora, ese evangelio diferente, de alguna manera, tal vez para ellos era más llamativo, pero ese no era el verdadero evangelio. Y Pablo dice, si aún nosotros mismos o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente, que sea maldecido. ¿Pero ven lo delicado que es la sana doctrina o la predicación del evangelio? Hermanos, si hay algo delicado es esto. Es lo que yo escucho, es lo que yo recibo al recibir el evangelio, al recibir la palabra de Dios. Nunca la intención del apóstol Pablo fue en suavizar el evangelio, enseñando una doctrina light o liviana,
como lo están haciendo hoy, como lo están enseñando hoy en los púlpitos, en muchas iglesias, en muchos lugares, enseñando, por ejemplo, cristianismo sin Cristo. Hermanos, cristianismo sin Cristo. Hoy muchas personas dicen ser cristianas, pero sin Cristo. Y no se puede ser cristiano sin Cristo. Hoy se enseña perdón sin arrepentimiento. Hermanos, ¿cuántas personas hoy se le dice, repita esta oración conmigo, y le dicen, ya usted es salvo, y no hay arrepentimiento, ni le hablan de arrepentimiento? Se predica perdón sin arrepentimiento, salvación sin regeneración. Solamente usted creyó y ya es salvo, pero no hay evidencia de una regeneración, un cambio de vida. La mayoría de personas hoy creen que porque están en una iglesia evangélica son salvos, cuando eso no enseña la palabra de nuestro Dios. Nadie es salvo por asistir a una iglesia evangélica. Ojalá fuera de esa forma, pero eso no es real. La única forma en que alguien es salvo es cuando realmente le ha entregado su vida a Cristo, viene en arrepentimiento y fe para salvación y hay un cambio de vida. Amén, iglesia. Perdón sin arrepentimiento, salvación sin regeneración y el cielo sin el infierno. Hoy todo el mundo va para el cielo, porque ya el infierno es una doctrina que se ha dejado de enseñar. Nadie quiere ir al infierno, pero no se predica del infierno. Y es una realidad bíblica también. No podemos pretender que todas las personas van a ir al cielo cuando la Biblia habla de un infierno. Y eso es el resultado de no arrepentimiento, es el resultado de no regeneración, es el resultado de no tener a Cristo. Y esa es una realidad. Dice John MacArthur en un libro que estoy leyendo que se llama ¿Cómo predicar bíblicamente? Y me encontré esto en este libro y dice, la gloria del púlpito cristiano es un brillo prestado. Oigan, la gloria del púlpito cristiano es un brillo prestado. Cada vez que nos paramos a predicar en algún lugar, el brillo es prestado porque no es nuestro el brillo. El que debe brillar es Cristo, es la palabra, no el hombre. Aunque las personas lo que ven es al hombre que está en el púlpito, pero es un brillo prestado. La gloria, dice este libro, dice MacArthur, se está marchando del púlpito del siglo XX de forma alarmante. Esto para el siglo pasado. La gloria del púlpito se está marchando. Ya no es Dios el importante, no es la gloria de Él, sino que parece que es el hombre. Entonces dice, se está marchando del púlpito del siglo XX de forma alarmante. A la palabra de Dios se le ha negado el trono y se le ha dado un lugar desmerecido. A la palabra de Dios, a esta palabra de Dios que debemos predicar, que debemos de enseñar. Estamos viviendo el tiempo donde la predicación es más para el gusto del oyente. Oigan, es más para el gusto del oyente que al mandato del Señor. Al punto que muchos predicadores hoy parecen más motivadores personales o tipo psicólogos que realmente predicadores del Evangelio. Hermanos, parecen más motivadores personales, psicólogos, que lo que antes de predicar el Evangelio lo que hacen es ver cómo le ayudan a levantarle en la autoestima a la gente, al cristiano. Lo motivan con palabras que suenan bonitas, agradables, de que van a llegar a superarse económicamente, que van a llegar a alcanzar sus sueños. Cuando nunca la centralidad del Evangelio, hermanos, es de una forma egocéntrica, pensando en nosotros, sino todo lo contrario, es pensando en el reino de Dios, no en nosotros. Hermano, discúlpeme, pero una persona que diga ser cristiana no debe estarse preocupando tanto por cuáles van a ser sus logros personales, sino cuál es la obra de Cristo en mi vida, qué es lo que Él quiere que yo haga en mi vida. Esa es la pregunta que debemos de hacernos como creyentes.
Hoy lo que hacen, hermanos, es motivar solamente a las personas desde los púlpitos. Lo que hacen antes de enseñar y predicar el Evangelio son motivadores, pero no predicadores. Porque le enseñan a la iglesia lo que la iglesia quiere oír. Hermanos, es muy normal hoy en día ya no escuchar la palabra pecado dentro de las iglesias. Hoy cuando alguien comete un pecado, la mayoría le dicen, es que cometió un error. La Biblia no llama errores a las cosas, la Biblia llama pecado a lo que es pecado, no un error. Porque un error cualquiera lo comete y cualquiera lo enmienda sin necesidad de Cristo. Pero un pecado no, un pecado es grave. Y para perdón del pecado se necesita el arrepentimiento y volverse a Cristo. Yo no sé si ven la diferencia entre eso, entre lo que es un error y lo que es entender que lo que yo hice es pecado. No es un error, no, es pecado. Y ese pecado me va a traer consecuencias. Hoy en día lo ven solamente como un error en este caso. Aunque predicamos, hermanos, para la edificación de los creyentes, oigan esto, aunque predicamos para la edificación de los creyentes y la salvación de los perdidos, hay una sola persona en el auditorio que debe estar de acuerdo con nuestra predicación. Vuelvo a leer esto. Aunque predicamos para la edificación de los creyentes y la salvación de los perdidos, hay una sola persona en el auditorio que debe estar de acuerdo con nuestra predicación. Una sola persona a quien debemos procurar agradar y cuya opinión vale más que la del mundo entero. Y es la de nuestro Señor Jesucristo. Es normal a veces escuchar personas diciendo, es que no me gustó la predicación porque el pastor, la prédica fue muy dura. Hermanos, esto no se trata de que si me ponen, otra vez volvemos a la doctrina de la buffet, hermanos, donde yo escojo lo que a mí me agrada, sino lo que el Evangelio enseña, lo que la palabra enseña, donde debemos de llamar las cosas, hermanos, por su nombre, como dice la Biblia. No como nosotros queramos que suene bonito o agradable. Porque si hay alguien al cual debemos de procurar agradar, los que predicamos la palabra, es a Cristo. No es al oyente. Acabamos de leerlo donde Pablo le dice, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermanos, la iglesia no es un club social. La iglesia no es un lugar de entretenimiento donde yo me vengo a sentir a gusto a la iglesia. Ahora, pues qué bueno si se siente a gusto. Pero hermanos, la iglesia no es para sentirme a gusto. La iglesia, hermanos, es para que Dios me hable a mi mente y a mi corazón a través de su palabra de qué debo de cambiar en mi vida. Y a veces, hermanos, eso va a dolernos. Yo no sé a cuánto les ha dolido algunas enseñanzas, pero eso debe de doler. Porque esa es la función del Evangelio de Cristo. Al no hacerlos, a nosotros negarnos a predicar realmente lo que Dios quiere que prediquemos, hermanos, al no hacerlo, el resultado de esto son personas viviendo una religiosidad. El resultado de esto, hermanos, son personas no transformadas por el poder de Dios. Ya que no hay un cambio de vida genuino, y como evidencia vemos los malos testimonios, y además a personas buscando donde les prediquen lo que ellos quieren oír, ya que no quieren ser confrontados con la verdad, y muchos terminan saliéndose de la iglesia o buscando otra iglesia porque la mayoría no han nacido de nuevo o no han entendido el Evangelio. No han entendido lo que significa la sana doctrina, lo que significa la enseñanza de Cristo. Hermanos, en la palabra a veces encontramos cosas muy agradables, muy bonitas, que nos confortan, que nos alientan, pero también hay palabras en la palabra de Dios
de que nos van a golpear, nos van a confrontar, pero eso es para edificar nuestras vidas. Y no podemos cambiarle, en este caso, no podemos cambiarle el tono o el matiz de lo que Dios está hablando, de lo que Dios está enseñando. Aunque, hermanos, esto no es nuevo. Siempre a la iglesia o al pueblo de Dios, hermanos, le ha costado recibir la verdad de Dios. Oigan esto, siempre al pueblo de Dios o a la iglesia le ha costado recibir la verdad de Dios. Porque seamos realistas, hermanos, a nadie nos gusta que nos digan la verdad o que nos digan cosas que no nos agradan. ¿Cuántos somos realistas en eso? La mayoría no nos gustan que nos digan la verdad o cosas que nos golpeen. Pues la Biblia nos muestra, hermanos, de cómo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, siempre tuvo esa conducta. Y hoy no estamos lejos de eso. Vamos a ir a Isaías capítulo 30 del 9 al 11. Antiguo Testamento. Isaías capítulo 30. Del verso 9 al 11. El periodo del profeta Isaías era en el periodo antes de que viniera los asirios y destruyeran Israel. Dios había venido hablando por medio de los profetas y Isaías fue uno de esos profetas. Pero cuando los profetas de parte de Dios hablaban, parece que el pueblo no le agradaba escuchar la verdadera enseñanza, sino que a ellos les gustaba que le dijeran lo que querían oír. Vea lo que dice Isaías 30 del 9 al 11. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra: porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, entiéndase ahí, los videntes eran los profetas, en aquel tiempo también se les llamaban videntes, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, que están hablando de los mismos, no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, o sea, cosas agradables, cosas bonitas. Profetizad mentiras. Dejad el camino, apartaos de la senda y quitad de vuestra presencia al Santo de Israel. Wow. Hermanos, el pueblo de Israel no quería escuchar la verdad. No quería escuchar la enseñanza de lo que Dios estaba hablándoles a ellos. Hermanos, ustedes saben que la mayoría de profetas que Dios envió, hermanos, en el Antiguo Testamento, la mayoría de profetas, hermanos, siempre cuando ellos hablaban, era para que el pueblo se arrepintiera y enmendara su camino. No es como hoy, que hoy vemos, hermanos, la profecía de hoy le han cambiado el significado, y hoy las profecías es solamente para hablarle, hermanos, de prosperidad y de cosas buenas a la gente, a la iglesia, pero no para que enmienden su camino, no para arrepentimiento. Pero todos los profetas del Antiguo Testamento, hermanos, siempre que Dios los mandó, fue porque el pueblo de Israel se estaba desviando o estaba desviado del propósito de Dios para que ellos se arrepintieran y se volvieran nuevamente al Señor. Y la palabra era dura porque era: si no se vuelven, va a venir juicio. Hermanos, esa predicación hoy no se escucha y no es agradable. Porque hoy tomamos términos como: si la palabra es dura y no me agrada, la gente lo que dice es: no, yo no recibo eso. Qué fácil. No, yo no recibo eso. Otros dicen: no, yo corto con eso en mi vida. Hermanos, eso es señal de arrogancia y prepotencia. Porque eso era lo que hacía el pueblo de Israel, es lo que el Señor les dice: este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. No quisieron oír la ley del Señor. Hermanos, está comprobado, hoy tienen más seguidores
Hoy tienen más seguidores, hermanos, los que son predicadores del evangelio de la superfe y de la superprosperidad que de las personas que realmente enseñan la sana doctrina. Tienen más seguidores. En las, ¿cómo se llama? En una librería se venden más libros, hermanos, de estos falsos mercaderes del evangelio. Se venden más libros de ellos que realmente buenos libros, porque hay buenos libros de hombres de Dios que escriben libros que son realmente para edificar la vida del creyente. Y esos libros nadie los conoce, nadie los lee. Pero sí buscan libros de estos motivadores, de estos psicólogos de la fe. ¿Por qué? Porque lo que les hablan son cosas bonitas, agradables al oído. Doctrina a la buffet. Isaías les habló al Israel del norte, pero también a Israel del sur pasó lo mismo con Jeremías. Y en Jeremías nuevamente el Señor vuelve a hablar de los profetas. Vamos a ir a Jeremías 23 del 9 al 32. Tal vez usted lo puede leer todo en su casa. Yo voy a leerle algunos versos por el tiempo. Jeremías capítulo 23, donde también, hermanos, por ejemplo, Jeremías fue un profeta, donde Jeremías, por hablar la verdad de Dios, hermanos, le fue feo y nadie quería escucharlo, pero él hablaba de parte de Dios. Y lo que él decía a la mayoría no le agradaba, a la mayoría no les gustaba. Hermano, cuando usted lee Jeremías e Isaías, ¿saben qué les decían los falsos profetas que era lo que el pueblo quería oír? Que no iba a venir juicio, que no iba a venir guerra, de que ellos iban a ser prosperados, de que ellos iban a tener paz, de que Dios los iba a bendecir. ¿No suena muy parecido a hoy? Pero los verdaderos lo que le decían era: no, va a venir juicio, arrepiéntanse, ustedes están mal delante de Dios. Pero a Isaías como a Jeremías no querían escucharlos. Querían escuchar a aquellos que le hablaran lo bonito y lo agradable. Y vea lo que dice Jeremías 23. Del 9 en adelante dice: a causa de los profetas, aquí está hablando Jeremías, a causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición, la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Aún en mi casa, porque los primeros encargados, hermanos, de llevar la palabra era el profeta y el sacerdote. El profeta y el sacerdote. Ellos eran los que se encargaban de instruir al pueblo, de enseñarle la palabra al pueblo. Ellos eran los primeros representantes, como decía ese libro de MacArthur. Hoy el brillo de la gloria de Dios en un púlpito, hermanos, es prestada y se está opacando. Se está opacando. Decía Chuy Olivares, otro predicador mexicano, creo que es bastante bueno, y él decía: hoy los púlpitos parecen un circo. Decía él. Porque lo que buscan es entretener a la iglesia, entretener al oyente, pero no enseñarles la palabra. Y hoy parece que una iglesia, para que sea buena, por decirlo así, o popular, hermanos, lo que debe hacerse es entretener o hacer lo que el pueblo quiere. Para que la iglesia crezca, para que la iglesia sea famosa. Pero si se predica, hermanos, la verdad, si se predica el verdadero evangelio, como que eso no tiene tanto auge y la gente no le gusta.
Jeremías dice que él estaba como un borracho. Él decía, yo no lo puedo creer. O sea, es como estoy, yo nunca tomé, entonces no sé qué es estar borracho, pero me imagino que es como no veo nada claro. O sea, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que esta gente no tomen la palabra de Dios de verdad y más bien estén escuchando otras doctrinas? Jeremías estaba de esa forma. Porque dice, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa y es su maldad, dice Jehová. Por tanto su camino será como resbaladeros en oscuridad, serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizan en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Ahora, ojo a esto, profetizan en nombre de Baal. ¿Quién era Baal? Baal era un dios pagano y profetizaban en nombre de Baal. Profetizaban. Cuando dice que profetizaban en nombre de Baal, no era que ellos decían o usaban el nombre de Baal, era porque eran profetas mentirosos, engañadores, que no hablaban de parte de Dios. En nombre de Baal, e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Hicieron errar, hicieron que se torcieran. ¿Por qué? Porque todo lo que le hablaban, les enseñaban, las profecías, eran agradables al oído, pero no eran lo que Dios estaba hablando. Dice, en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían, esto me llamó la atención, y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Hermanos, dice que estos falsos profetas y sacerdotes que no querían hablar de parte de Dios de verdad, fortalecían las manos de los malos. Yo no sé si ustedes escuchan, hermanos, cuántas veces en la radio y en la televisión lo único que hacen es hablarle bonito a la gente para fortalecerles. Ustedes van a ser bendecidos, Dios está con ustedes, van a ver la mano de Dios. A ustedes no los va a tocar nada, no los va a tocar la ruina, no los va a tocar sus hijos, su familia, no, todo es bendición. Fortalecen las manos de ellos, aunque anden en desobediencia de acuerdo a la palabra de Dios. Aunque sus vidas no sean vidas ejemplares que testifiquen el nombre de Cristo. Pero lo que hacen es fortalecer solamente las manos de ellos. Yo quiero dejarlo hasta acá. Bueno, voy a leer un poquito más ahí. Dice, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, verso 15. Contra aquellos profetas, he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. ¿De dónde hablan visión? De su propio corazón. Sin temor a equivocarme, yo creo que muchos de los que hoy dicen ser profetas, lo que hablan es de su propio corazón. Pero no es realmente de algo que Dios está hablando al pueblo. El pueblo a veces, hermanos, está creyendo a falsas enseñanzas. No disciernen lo que es verdadero de lo que es falso, de qué es bíblico y qué no es bíblico. Hermanos, escuchan a cualquiera. Y generalmente a ese cualquiera porque habla muy bonito. Porque me está diciendo cosas que a nosotros nos agradan. Cuando la mayoría no son bíblicas. Ahí usted puede seguir leyendo el pasaje de Jeremías. Hermanos, la iglesia es para ser exhortados en amor. Oigan, la iglesia es para ser exhortados en amor por la predicación del Evangelio, esperando que nuestras vidas sean cambiadas por ese mismo Evangelio.
Para eso es la iglesia, para ser exhortados en amor. ¿Por qué digo exhortados en amor? Porque hay personas, hermanos, yo me acuerdo hace unos años atrás, y un día había predicado esto, hermanos, el problema de irnos a los extremos. Hace muchos años, hermanos, cuando alguien se paraba en un púlpito, era una exhortación, pero era una exhortación fuerte, donde más bien a todo el mundo lo mandaban al infierno. Ahí era infierno sin cielo, o sea, era todo el mundo al infierno. Eso hoy ha cambiado. Hoy es todo el mundo va para el cielo. Y ya hoy ya no hay una exhortación fuerte, ahora es más bien todo es amor. Todo es bonito, todos vamos a estar ahí en las calles de oro. Y dijo alguien por ahí, vamos a nadar en aquel mar de cristal. Y suena muy agradable. Pero hermanos, tenemos una carrera por delante, dijo Pablo. Tenemos una carrera y tenemos una meta. Y para alcanzar esa meta, para llegar a esa meta, tenemos que esforzarnos en la parte humana, por el medio del Espíritu Santo también en la vida del creyente, para caminar en Cristo, para poder madurar y crecer, que es lo que vamos a ver la próxima semana. Si Dios nos lo permite, vamos a ver cuál es el propósito de la sana doctrina. Porque debe haber un propósito por el cual Dios quiere que prediquemos la sana doctrina. No es solamente para golpear mi vida, no es solamente para hacerme entender. No, algo tiene que producir ese evangelio. Entonces la iglesia es para ser exhortados en amor por la predicación del evangelio, esperando que nuestras vidas sean cambiadas por ese mismo evangelio. Es lo que le dice Pablo a los Gálatas en el 4:16. Ya vimos donde él empieza a hablarles de que él está perplejo, de que ellos estén escuchando otro evangelio. Y él hace la pregunta, ¿trato de agradar a los hombres o trato de agradar a Dios? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y ve ahora lo que les dice en el en el capítulo 4, verso 16. A los Gálatas. Y viene en signo de pregunta. Les dice Pablo, ¿me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad? ¿Me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad? Y es que es interesante, antes les hice la pregunta, hermanos. Y es que cuando usted le dice la verdad a alguien que no quiere escuchar, generalmente, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se hace? ¿Su amigo o qué? ¿O su enemigo? Se convierte casi que en su enemigo porque me está diciendo la verdad. Porque no nos gusta escuchar la verdad. Y Pablo les dice eso en signo de pregunta. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Hermano, yo le he hablado en otras ocasiones. Somos tan enemigos de la verdad que aún no queremos que un doctor nos diga la verdad cuando tenemos algo. Yo la mayoría de personas he escuchado que dicen, ojalá que no me digan, mejor que me muera sin darme cuenta. Que no me digan qué tengo. O sea, mejor morir engañado. No nos gusta la verdad. Pero hermanos, cuando hablamos del Evangelio, el Evangelio no es un asunto de si quiero o no quiero esa verdad, es que debe enseñarse esa verdad. Debe hablarse esa verdad. Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Dice el apóstol Pablo, hablando de ese Evangelio. Por decir la verdad, le dice a los Gálatas, y ahora aquí en Romanos 1, 16, 17, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea, Pablo no diluía el Evangelio. Él creía en el poder del Evangelio para cambiar y transformar vidas en aquel que crea. Entonces, eso es como que el doctor le diga a alguien, ok, vea, esta es la verdad, usted tiene
un cáncer, vamos a hablarlo de esta forma. Usted tiene un problema, hermanos, porque cuando le digo, y usted tal vez se asusta, pero es que así es el pecado es un cáncer y lleva a la muerte. Y que el doctor le diga, usted tiene esto, va a morir, y que usted diga, no, yo no recibo eso, no lo creo. Bueno, hoy lo hacen. El doctor debe estar convencido en que lo que le va a decir va a traer un cambio a la vida de esa persona. Porque lo que él está enseñando, lo que él está diciendo, es de suma importancia para su vida. ¿Me están entendiendo? El doctor debe estar convencido de lo que él está diciendo a su paciente. Va a reaccionar o va a hacer que su paciente reaccione de lo que él está viviendo, lo que le está pasando. Pues igual es el Evangelio. Cada vez que nos paramos en un púlpito a predicar la palabra, nuestro deseo es de que Dios haga algo en su vida, que lo haga reaccionar en su estilo de vida para que usted cambie su manera de vivir. Porque Pablo dice que él no se avergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios, ese es el poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque ahora es para ambos, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Usted debe vivir por la fe en la palabra, confiar y creer en esa palabra que se enseña y se predica. Hermanos, la predicación en la iglesia no puede ser al gusto del cliente. Oigan, la predicación en la iglesia no puede ser al gusto del cliente, ya que el gobierno de la iglesia es teocéntrico. ¿Qué significa teocéntrico, pastor? Teocéntrico significa que el gobierno es de Dios, Él gobierna la iglesia. Es teocéntrico. No es democrático, ya que Cristo es la cabeza de la iglesia. Hermanos, el gobierno de la iglesia no es democrático. Todos saben lo que es la democracia, ¿verdad? En la democracia es donde usted elige, usted escoge. Hermanos, el gobierno de la iglesia no es democrático. Aquí no es para que usted escoja. Hermanos, yo mismo a la hora de predicar, a la hora de buscar en la Biblia para enseñar a la iglesia, yo no puedo brincarme pasajes de la iglesia a la iglesia porque diga, ay, es que qué pasaje más duro, ¿cómo voy a enseñar esto? Que ya me ha tocado, hermanos, tener que predicar, dar sermones que yo siento, Dios, esto es bien duro. Pero debo hacerlo, porque está en la palabra. Esto es teocracia. Dios gobierna, Dios manda, no nosotros. Hermanos, en el Evangelio el hombre debe buscar acomodarse a la voluntad de Dios. En el Evangelio que hoy se está predicando a la buffet, parece que Dios debe acomodarse a la voluntad del hombre. Y eso no es así. Eso no nos enseña la palabra. Hermanos, por lo que la iglesia debe de buscar la voluntad del Señor y no la nuestra. Como se lo deja ver Pablo a Timoteo. Vea la forma cuando Pablo le pasa la estafeta a Timoteo, por decirlo de esta forma. Cuando Pablo instruyó a Timoteo para que ahora fuera pastor, vea cómo Pablo le habla a Timoteo para que él pueda instruir a la iglesia. Vamos a ir a 2 Timoteo 4, del 1 al 5. Hermanos, el apóstol Pablo no llegó en ningún momento y le dijo a Timoteo, Timoteo, hábleles con amor, con cariño, para que no se les resientan, para que no se enojen y para que no se vayan a la iglesia que está al otro lado. Pablo, diciéndole a Timoteo, no les hable fuerte, más bien busque a ver cómo usted busca métodos donde ellos se sientan agradables en la iglesia, que ellos se sientan que este es el lugar para ellos, para que no se le vaya al otro pastor de lado abajo. Eso no fue lo que Pablo le dijo
a Timoteo. Ve lo que le dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 4, del 1 al 5. Le dice Pablo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Hermanos, Pablo empieza confrontando a Timoteo delante de Dios. Te encarezco, pongo frente a frente, delante de Dios, Timoteo. Yo tengo la autoridad, yo soy Pablo, yo he sido realmente apóstol. He predicado, he enseñado y ahora te entrego a ti esta obligación, este deber. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Oigan, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios deseos. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Oiga, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Wow. Hermanos, si cada predicador hoy en día recibiera estas palabras de una forma personal y poder ver a Pablo diciéndonos: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Hermanos, tal vez sería muy diferente hoy la enseñanza de la predicación, aunque seguimos diciendo, creemos a toda la verdad de Dios y la palabra, y la verdad nos advierte que vendrán burladores. La Biblia misma nos advierte esa verdad de que vendrán falsos maestros y que introducirán encubiertamente herejías destructoras, doctrinas de demonios. Así enseña la palabra. Son doctrinas, son enseñanzas de demonios dentro de la misma iglesia. Por eso, hermanos, el cuidado de esta doctrina a la buffet. Tener el cuidado, hermanos, de lo que realmente recibimos, de lo que escuchamos, y entender de que, hermanos, nosotros no venimos acá como un tipo buffet donde me hablen y me digan lo que yo quiero oír, lo que me haga sentir agradable y bonito, aunque a veces vamos a tener enseñanzas que nos van a confortar, que nos van a ayudar, pero también van a haber enseñanzas fuertes, enseñanzas que nos van a confrontar con nuestra realidad, con nuestro pecado, para ser cambiados y transformados. Amén. Hermano, recuerda, una doctrina al gusto del cliente es como la comida chatarra. Una doctrina al gusto del cliente es como una comida chatarra. Sabe muy buena, pero es la que más daño hace a una persona. ¿A cuánto les gusta la comida chatarra? Tacos, hamburguesa, hot dog, pizza. Hermanos, ustedes ven, hermanos, usted puede ver de cómo la mayoría de estos comercios que venden este tipo de comida, papas fritas, todo esto, hermanos, todas pegan. ¿Ha notado usted eso? Hermanos, en Estados Unidos, las cadenas que hoy son mundiales empezaron en Estados Unidos porque en Estados Unidos la mayoría de personas solo consumen comida chatarra. Pues así es
Lamentablemente así está la iglesia hoy. Si usted y yo comemos comida chatarra, estaríamos enfermos, o nos enfermaríamos, o no estaríamos comiendo lo que realmente necesitamos. Pues hoy la iglesia está recibiendo mucha doctrina a la buffet, al gusto del cliente, al gusto de lo que la persona quiere oír, y no a lo que realmente Cristo quiere que enseñemos en su palabra. Y termino nuevamente con Gálatas. Con eso termino. Con Gálatas capítulo 1. Y vamos a ver los últimos versículos de Gálatas, que fue con el que iniciamos. Leemos del verso 8 en adelante hasta el 10, dice: mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio, diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermanos, créanme, amo la iglesia, les amo a cada uno de ustedes. Pero como dijo el apóstol Pablo, no quiero buscar agradarles a ustedes. Mientras que Dios me lo permite, me pare en este púlpito, hasta donde Dios me dé su iluminación, voy a ser lo más transparente posible en enseñar todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios como está escrita, para que ella nos hable, nos enseñe y para que ella cambie nuestras vidas. Amén, iglesia. Oramos. Señor, te damos gracias. Una vez más, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque tenemos en nuestras manos tu bendita palabra. No queremos, Señor, adulterar el Evangelio. No queremos, Señor, tener en este lugar una doctrina, una enseñanza al gusto del oyente, al gusto del cliente, Señor. Todo lo contrario, Señor. Como lo dije, Padre, si hay alguien importante en este lugar que debe estar agradado, Señor, a la hora de escuchar el mensaje, eres tú. No es la audiencia, eres tú como nuestro juez. Porque al final yo y todos los que estemos en este lugar y los que escuchen este mensaje de una u otra forma, Señor, vamos a llegar es delante de ti. Es delante de ti, Señor, que vamos a llegar un día. Y por eso necesitamos, Dios, recibir esa sana doctrina, esa palabra verdadera, esa palabra que nos hable, que nos enseñe, que nos edifique, que nos bendiga, Señor. Que nos ayude a madurar y a crecer. Y poder entender también a aquellos que escuchamos el mensaje, que eso no es a la buffet, no es lo que yo quiero, sino lo que yo necesito, Señor. Y lo que yo necesito es tu palabra, es tu enseñanza. Y que a través del Espíritu Santo esa palabra pueda ser como piedra, como martillo, Señor, que quebranta la piedra, mi corazón, nuestro corazón, para que nuestra vida sea cambiada, Señor.
Padre, habla a tu pueblo, habla a la iglesia a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Amén y amén. Le damos un aplauso a nuestro Dios.